Bien, también saludamos a Ernesto López Acosta, doctor en Derecho, director de la firma de abogados LA Legal, activista, lo conocen en las redes sociales como el abogado sin corbata. ¿Cómo está, abogado López Acosta? Buenos días. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Omar, Janet, gracias. Buenos Buen días. Le día. pregunto, ¿esta reforma tiene precedentes en la región? En el país es algo insólito que se está haciendo. Eh, en la región, si hablamos de Latinoamérica, pues no, tenemos ejemplos muy a la mano. Venezuela y El Salvador son dos países donde el oficialismo logró hacerse del poder judicial. Esta dinámica de elegir a los jueces por voto democrático es, la verdad, una manera de disfrazar que el poder ejecutivo tome el control del poder judicial. Esa es la realidad. Lo he compartido en otras intervenciones. Suena sexy la idea de que si los juzgadores, juzgadoras son elegidas por voto democrático, se va a facilitar que rindan cuentas. Pero al menos en el electorado mexicano, que es el que conozco, no es así. Cuando estamos en una boleta ubicamos 3, 4 nombres. Si bien nos va, ubicamos los nombres de todas las personas que contienden para el Poder Ejecutivo. Al Poder Legislativo ya no nos da para ubicar los nombres. Ahora, ¿ubicaremos a quien contiende para un poder judicial? Claro que no. Seguramente el electorado los verá como se ve al Poder Legislativo, una mancha de un color que va a ser, que va a ayudar o va a hacer contrapeso al Poder Ejecutivo. Así lo va a ver el electorado. Y esa no es la función del Poder Judicial. El Poder Judicial está para decidir controversias en función del derecho, punto. Y si los metemos a una boleta, pues se va a politizar de manera atroz los perfiles de las personas que lleguen. Entonces, sí hay precedentes en la región, tristes precedentes, de Venezuela y El Salvador. Es una maniobra para que el Ejecutivo tome control de ese poder. ¿Sí? Buenos días a los dos. Me quedo con usted, doctor Ernesto, porque, Gracias. bueno, la reforma al Poder Judicial, así como está planteada actualmente, pues ha sido ampliamente criticada, ¿no? Ya lo dijimos, países como Estados Unidos, como Canadá, han expresado su preocupación respecto a todo esto, puesto que no se garantiza un Estado de Derecho, podría afectar también las inversiones. Y yo le pregunto, desde lo privado, ¿en qué más puede afectar esta reforma? Atroz puede afectar inversiones. Eh, si una autoridad para instalar una empresa en la tramitología que requiere este país, una secretaría, una dependencia, te niega una autorización o dilata el expedirla, pues al día de hoy tienes el juicio de amparo para dolerte de que la autoridad no te da respuesta o te dio una respuesta que no fue acorde al marco jurídico aplicable. Pero si ese juzgador, juzgadora, fue propuesto por el presidente o por el partido en el poder, ¿qué respuesta esperamos que dé ese juez, esa jueza? Así de sencillo. Sufres una clausura. Pues te clausura, pues te puede clausurar el municipio. Pero si ese municipio es del color del partido o afín al presidente que propuso el juzgador o juzgadora, ¿qué creemos que va a resolver esa autoridad? Esos son los dramas del día a día. Eh, una sanción de una dependencia del Poder Ejecutivo porque considera que violaste una X disposición, te vas ante una autoridad porque consideras que esa sanción no fue acorde al marco jurídico aplicable. ¿Qué esperamos que va a hacer? Suena sexy la idea del voto popular, reitero, pero si nos metemos al detalle de la reforma, ¿quién va a poner esos candidatos? Para acceder es haber sacado más de 8 en la boleta de calificaciones de la universidad, que eso en este país, pues por desventura no es mucho reto, si tomamos en cuenta que el encargado del despacho de fiscalía en la Ciudad de México logró su título en un día. Sí, fue el que sacó a Javier Mm. Corral de un restaurante en su camioneta. Él fue abogado en un día, insólito. Basta eso, tener 3 años de experiencia y a unos candidatos los propone el presidente, a otros el poder de la Unión y a otros el poder judicial. ¿Por quién creemos que va a votar la cargada? Pues por quien proponga el partido del poder. ¿Por qué? Porque él es el que tiene mayor fuerza de movilización. Y si tomamos en cuenta
que las elecciones deben ser antes del 2025, ¿quién va a votar? O sea, si en elecciones presidenciales echamos loas porque votó como el 70% del padrón electoral, en las presidenciales, en las intermedias, el rango de gente que vote es todavía menor. Ahora en esta del 2025, que ni siquiera va a ser una intermedia, ¿quién va a votar? Claro. Los que puedan movilizar el partido.